considerar y meditar en el profundo significado de lo que se está diciendo. ¿Cuántos saben que eso es lo que tenemos que hacer en la vida? Solo pausar por un momento. Solo detenerse y meditar. Me gusta lo que el Dr. Parrish decía. Él decía, si nos detenemos a pensar, entonces nos hallaríamos pensando. Amén. Nos hallaríamos en medio de la adoración si tan solo nos detenemos a pensar en lo que Dios ha hecho, si consideramos y reflexionamos y meditamos en su palabra. En Josué habla sobre ruminar en el capítulo 1. Es como una vaca comiendo algo de pasto. Come el pasto y luego lo devuelve como si fuera un mal platillo. Lo devuelve y lo mastica otra vez y luego lo devuelve un poco y repite este proceso 4 veces hasta que sea parte de la vaca. Pero luego se produce un milagro. Ese pasto que es verde, ingerido por una vaca pinta, termina dando leche blanca. Y esa leche puede convertirse en helado rosa. De verdad, no lo entiendo, pero yo quiero que entendamos cómo la ruminación lo vuelve una realidad en nuestra vida. Y eso es lo que dice sobre su palabra. Tenemos que considerar y meditar su palabra, no solo leerla superficialmente. Creo que eso es lo que siempre hacemos, leemos superficialmente. Y a veces leemos como si nosotros fuéramos el personaje bíblico, o como si nuestra situación estuviera en la Biblia. Pero a mí me gusta cuando la Biblia me lee a mí y comienza a cambiar quién soy. Y eso es lo que dice este salmo. Detente por un momento y medita. Y luego habla sobre la salvación. Comienza a hablar de la salvación. Hice un estudio sobre la salvación y te recomiendo que tú también lo hagas. Viene de la palabra griega sotera y lo significa todo. Significa pacto, significa sanidad, significa bendición, significa santificación. Cualquier necesidad que el género humano pueda tener, Jesús la ha suplido. No hay necesidad que tú puedas tener que no esté incluida en la salvación. Él sabía exactamente qué estaba comprando para nosotros. Con su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección. Él ha suplido toda necesidad que el hombre pueda tener. Y tenemos que hacer una pausa para considerarlo. Y luego la palabra diariamente. Otra vez voy a citar lo que el Dr. Parrish decía. Él decía, la vida se vive a diario. ¿Tú sabías que la vida se vive a diario? Es decir, necesitamos del Señor todos los días, todo momento. Cada segundo de cada día. Le necesitamos y cada segundo de cada día Él está ahí. Y algo que es sumamente maravilloso es que ha prometido que nunca nos va a dejar. Nunca me va a dejar. Nunca me va a abandonar. Estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos esta gran salvación que considerar. Y es importante que entiendas el plan de salvación. Y quiero pasar mi tiempo esta noche hablando sobre esto y desglosándolo para que comprendamos el gran impacto. Pero Dios es quien lo origina todo. Él es el arquitecto de la salvación. De hecho, haciendo un estudio sobre el libro de Efesios hace años, descubrí algo que es sorprendente. Efesios es mi libro favorito de la Escritura y la verdad tengo 66 libros favoritos en la Biblia. Pero bueno, Efesios sí que es mi libro favorito de la Escritura y creo que es porque muestra a Dios en la magnitud de cómo obra. Capítulo 1. Vemos a Dios como un padre. Y Dios es quien origina este plan. Todo se origina en Dios. Su propio nombre significa la fuente, quien sostiene, y se remonta a Dios mismo. Todo se remonta a Dios el Padre. Él origina el plan. Y luego el capítulo 2 es sobre Jesús, nuestro Salvador. Él es quien ejecuta el plan. En la Trinidad, Dios es quien origina, Jesús es quien ejecuta, y en el capítulo 3 de Efesios, sabemos que es el Espíritu Santo quien revela. Él revela a la humanidad lo que Jesús ejecutó y lo que Dios el Padre originó. Y podemos verlo, aun cuando dice que todas las promesas en Dios son sí y amén. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Es decir, Dios hace este círculo, Él lo origina, Jesús es quien lo ejecuta y el Espíritu Santo lo revela. Nosotros lo recibimos y le damos gloria a Dios. Por eso tenemos que entender que Dios tenía un plan de salvación mucho antes de que la humanidad lo necesitara. En Efesios 1, la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no dijo, «Ups,
Dios en su omnisciencia ya lo sabía desde antes de tiempo, y Él preparó una vía para nuestro escape. A Dios nada lo toma por sorpresa, nunca, no sé a quién le estoy hablando, mediante el Espíritu, pero tienes que saber que a Dios nada lo toma por sorpresa. Él está ahí, ha provisto una vía de escape sin importar de qué problema se trate. Por esto es importante entender que el arquitecto, el originador de todo esto, ha sido nuestro Dios y Padre. Lo segundo que tenemos que entender es que desafía nuestra imaginación. Dios trabaja de una forma tan intricada y compleja que va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. La Escritura dice que sus caminos no son los nuestros. Tan altos son como los cielos sobre la tierra, así son los caminos de nuestro Dios. Un hombre alguna vez me dijo, ya logré entender a Dios, y yo me sorprendí tanto y le puse toda mi atención. Él dijo, ya intenté comprender todos los caminos posibles que Dios puede tomar, y haré exactamente lo contrario. Y esto me parece bastante cómico porque cada vez que creemos que ya entendimos, Dios hará las cosas en maneras que ni siquiera imaginamos. Sus caminos no son los nuestros. En nuestros caminos queremos subir la escalera y llegar a la cima del éxito, pero Dios dice, humíllate, sirve a los demás, todo está como al revés. No es como nosotros pensamos, creemos que si guardamos dinero tendremos mucho dinero. Dios dice, tú dalo y yo te multiplicaré. Todo es tan distinto. Entonces Dios es el arquitecto y desafía nuestra imaginación. Lo tercero que tenemos que entender es que estaba ahí antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía el plan listo. Y como dije, nosotros estamos viviendo en el plan de Dios. Y tienes que estar consciente del plan de Dios porque muchas veces nuestra oración va contraria a este plan. ¿Cuántos saben que es mejor siempre pedir la voluntad de Dios? De hecho, ¿cuántos dan gracias de que Dios no ha contestado cada oración necia que hemos hecho? Porque hay cada oración tan rara, cada oración tan extraña que hemos hecho. Amén. Por eso es importante entender que su plan estaba ahí desde antes de la fundación de este mundo. Y también es importante que entendamos lo que compartí al principio de la lección, que Él escogió incluirnos en su plan, no solo para beneficiarnos de la salvación, sino para que pudiéramos ser portadores de esa salvación a la humanidad. Efesios lo dice de esta manera, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Amén, porque la realidad es que nosotros no descubrimos a Jesús. No lo encontramos porque Él no estaba perdido. Estas palabras que a veces usamos son ridículas, ¿no es cierto? Porque ni siquiera estábamos buscándolo. Yo no estaba buscando a Jesús el día en que Él me encontró. Yo no tenía ni la más remota idea. Yo estaba viviendo mi vida, entre comillas. Y Él me escogió. Uno de mis pasajes favoritos está en San Juan capítulo 15, verso 16. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y lleven mucho fruto, y que su fruto perdure, y lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar. Es decir, Dios tenía un plan y Él te escogió, te incluyó en ese plan. Tú no pediste ser escogido. Y yo no sé tú, pero esto significa mucho para mí porque, por ejemplo, en mi infancia yo era grande, aún siendo pequeño. Recuerdo estar en el parque de juegos cuando era hora de escoger a los equipos para jugar. Y nadie me escogía, decían el nombre de fulano y el nombre de sutano, y la lista seguía y seguía, y nadie me escogía y estaba más solo que la una porque nadie me quería. Nadie me quería en su equipo y llegaba el punto en el que ya era el último y decían, yo me llevo a Rick, pero tú me tienes que dar a Susie porque Rick no sabe jugar, él es malísimo y Susie es muy buena. Y todo terminaba cuando alguien decía mi nombre y yo decía, oh, gracias Jesús, porque aquello parecía eterno. Pero a lo que voy es que Dios te escogió a ti primero. Y te hubiera escogido aunque hubiera sido el único. Vaya. Esto haría que una estatua pudiera dar brincos de emoción o que una momia regresara, porque lo hermoso es que Dios te escogió primero. No lo originaste tú. Dios fue quien lo ha originado todo. Dios nos ha escogido. Dios nos hizo. Entonces vemos que Dios tenía un plan y ahora vemos ese plan cambiando. Y de hecho comienza con un proceso de 7 pasos que quiero compartirles esta noche.
Esto lo obtenemos de Génesis capítulo 15. ¿Sabes? 2168 años antes de que Jesús viniera, Dios habló con Abraham y estableció un pacto de fe. Y en ese pacto de fe Dios comenzó a establecer los pasos que aún hoy continúan vigentes, 2000 y tantos años después de la cruz. Pero tenemos que regresar para implementar los mismos pasos que Abraham ha implementado, o que implementó 2000 años antes de la cruz. No hay un segundo plan de salvación. Entonces, como es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, está oculto en el Antiguo Testamento y se revela en el Nuevo Testamento, que podemos experimentar ese modo establecido, llamado fe. Y comienza en el capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tu caminar en fe comienza con la revelación. La revelación de la fe. Se requiere de revelación para experimentar la transformación. Y se requiere información para experimentar la revelación. Es decir, tú no viniste a Dios sin conocimiento de quién es Dios. Entonces la palabra del Señor viene a Abraham en una visión diciéndole: no temas, yo soy tu escudo y tendrás una gran recompensa. De hecho, la Biblia nos muestra que no es solo una palabra revelada, un logos. Es decir, no era solo una escritura que le llegó a Abraham. Pero de hecho, era una cristofanía, fue una visión de la obra completa de Jesús. Es decir, Abraham fue transportado 2161 años en el futuro y le mostró la obra completa de Jesús. Es difícil de imaginar, ¿o no? Y si necesitas una referencia de cómo llegué a esta conclusión, tienes que ver Juan capítulo 8, porque en Juan 8:56 Jesús habla las siguientes palabras: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio. ¿Cuántos saben que si Jesús lo dijo, entonces tiene que ser la verdad? Jesús dice: Abraham vio mi día. Y lo vio y se alegró. Oh, apuesto que se alegró. Por supuesto que se alegró. Tenemos que entender que no podemos tener la salvación sin esa revelación de la verdad. Y sabemos que esa misma palabra, ese verbo que Abraham vio vivo en Cristo Jesús, a quien vemos en Juan capítulo 1, versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese mismo Jesús lo vimos hacerse carne, y hace una semana compartimos cómo el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres pudieran ser hijos de Dios. ¡Qué misterio tan maravilloso! ¡Qué cuadro tan magnífico se está pintando aquí! Entonces todo comienza con la revelación de la fe, y es lo mismo en nuestra vida. Necesitamos saber quién es Jesús, necesitamos verle por quién es Él. ¿Cuántos saben que si le ves, le amarás por quién es Él? Ahora, una vez que lo has visto y que ha ocurrido esta revelación de fe, entramos al segundo paso, y este segundo paso también se encuentra en Génesis, capítulo 15, versículo 6. Abraham creyó al Señor, notémoslo. Abraham creyó al Señor, y el Señor se lo reconoció como justicia. Creer en el Señor. Ahora, la palabra creer es una palabra magnífica, porque es la palabra amén. Así sea, mi Señor. ¿Sabías que esto es lo que decimos? Yo sé que a veces pasamos por la semántica. Cuando recién me convertí, la gente me decía: tienes que decir todas estas cosas. Pero como es evidente, yo soy muy llorón. Estoy llorando ahora mismo. Me cuesta verlos entre tanta lágrima. Pero yo estaba llorando como un bebé y me decían: di esto. Y yo decía: oye, pero estoy diciendo todo lo que puedo. Dame un poco de paz. Porque no podía ni hablar. Y básicamente es lo que hacemos. Siempre decimos amén a la obra completa de Jesús. No es como una fórmula que tengamos que repetir. Es como, ajá. Le digo a la gente: puedes practicar tu respuesta al Evangelio. Aquí está. Esa es tu parte. Jesús ya hizo todo lo demás. Solo decimos amén. Así sea.
mi Redentor. Dios prometió a un Redentor y Jesús dijo sí a este plan y Él se convirtió en el Redentor. Nosotros decimos amén y eso devuelve la gloria a Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham creyó mucho más que solo creer en su corazón. Él le confesó, dijo, sí, Él es el Mesías y yo digo amén. Así que Abraham vio la obra concluida de Jesús y creyó que Jesús sería el Salvador del mundo y le confesó como Señor. Y eso es lo que hacemos. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dicen que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, sí, amén, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y continúa diciendo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¡Qué grandioso cuadro se está pintando! Abraham pasó por esto porque lo confesó y dijo, amén. Nosotros pasamos por esto porque lo creemos y decimos amén. La misma revelación de quién es Cristo Jesús, la misma confesión. Confesión de fe en quién es Jesús. Pero ¿cuántos saben que después de la confesión tenemos que hacer un compromiso? Entonces Abraham dice, ¿y cómo sé que esto es verdad? Y básicamente el Señor le responde diciendo, tu nivel de compromiso es así como sabes que es verdad. Génesis 15:10 dice que Abraham llevó todos esos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra y dice que a las aves no las partió. Abraham pide a Dios una prueba de este pacto de fe y Dios le pide a Abraham su compromiso. Y eso es lo que tenemos que tener un compromiso. Necesitamos un compromiso y esa palabra nos aterra en esta sociedad moderna. Pero tu nivel de amor se nota en tu nivel de compromiso y será verdad para cada relación que tengas. Cada relación que tengas. Y la fidelidad a tu pacto se nota en el nivel de compromiso que muestras hacia él y hacia todo. Entonces Abraham tuvo que probar su fe mediante el compromiso que hizo. Romanos 12:1 nos dice que tenemos que hacer un compromiso. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Una vez le dije a alguien que el problema con el sacrificio vivo es que no deja de bajarse del altar. Tienes que ponerlo ahí, tienes que matarlo. Porque sigue bajándose del altar. Y me encanta el hecho de que diga sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y la coma que hay entre las palabras significa pausa por un momento, porque no subiste ahí siendo santo. Subiste ahí siendo tú. Pero hubo una pausa y Él te hizo santo, agradable ante Dios. Y yo no sé tú, pero voy a confesarte que lo que ocurrió en esa pausa me cambió de no ser santo, porque cuando santo toca lo no santo, este se vuelve santo. Y es lo mismo cuando lo no santo toca lo santo, este se vuelve no santo. Por eso tú no lo tocaste, Él te tocó a ti y Él cambió tu vida. Entonces Abraham pide una prueba, Dios pide compromiso. Y nosotros también tenemos que hacer un compromiso. La salvación es gratis, pero te costará absolutamente todo. Y tendrás que hacer este compromiso. ¿Y qué viene después del compromiso? Una lucha. Tenemos que luchar por un compromiso. Porque encontraremos resistencia. En mi clase del domingo pasado, comentamos que el progreso no viene sin alguna persecución. No viene sin adversidad. Si crees que vas a caminar con Jesús y no enfrentar absolutamente ninguna dificultad, te estás perdiendo algo en el camino, porque la corriente se lleva a todos los peces que están muertos. Cuando caminas contra corriente, te tomará algo para hacer progreso. Entonces, antes de aceptar a Jesús, no tienes enemigos porque estás trabajando para el diablo. Y Dios no es tu enemigo. Pero cuando aceptas a Jesús, inmediatamente te encuentras en una guerra. Le digo a la gente, esto no es un crucero, esto es un buque de guerra.
Esto no es ningún día de campo, es un campo pero de batalla. Si te enfrentas al diablo es porque vas en la dirección contraria, ¿no es glorioso? Si no enfrentas ninguna adversidad es porque estás yéndote al infierno de la manita del diablo. Pero si vas al cielo, estás en contra del diablo. Y el diablo vendrá contra ti. Y habrá una lucha de fe. Génesis 15:11 nos habla al respecto. Que las aves de rapiña bajaban para comer los cadáveres de los animales partidos por la mitad. Y Abraham tuvo que ahuyentarlas. Hay que librar la pelea de la fe. Hay que pelear por cada compromiso que se haga. Yo, por ejemplo, he hablado de hacer compromisos en mi propia vida. Me levantaré a las 5 de la mañana y orar 6 horas. ¿Alguien ha hecho algo similar? Y esa primera mañana te despiertas y estás ungido del Espíritu Santo y lleno del Espíritu y todo va a ser maravilloso y al segundo día suena la alarma, crees que está poseída esa alarma y te preguntas si tú también estás poseído. Y una semana después duermes en la recámara y en el sofá de la sala y cosas así. Tienes que luchar por eso. Tienes que luchar por eso. En cada compromiso que llegues a hacer tendrás que luchar. No va a ser fácil. Y es importante que nosotros lo entendamos. Abraham tuvo que luchar por el compromiso que había hecho con el Señor. Y es lo mismo con nosotros. Primera de Timoteo capítulo 6. Verso 12. Pelea la buena batalla de la fe y haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Es decir, te costará algo y tendrás que luchar la batalla de la fe para mantenerlo. Entonces, sabemos que no es solamente en lo que nosotros decimos, sino que es en el compromiso que seguimos y es en la batalla que luchamos hasta el final. Y me parece extraño, pero la quinta cosa que vemos es que a continuación se establece un pacto de fe, que se establece después del compromiso, la confesión y la lucha. Vaya, yo creí que eso era lo primero. No, es como una boda o un matrimonio. En una boda se confiesan su amor el uno al otro. Y luego se comprometen el uno con el otro y luego pelean. Y luego aprenden a vivir en pacto. Así es la realidad. Lo que es en lo natural es verdad también en lo espiritual. ¿Cuántos saben que hay que luchar en el pacto? Y de hecho el pacto se parece más al matrimonio, no tanto a la boda. Alguien dijo una vez, cuando me casé con mi esposa, ahí en el altar yo la veía y quería comérmela completa. 6 meses después, como que ya no tanto. Pero en fin, como he dicho, en todo pacto debe haber alguna lucha. Después de esta lucha es cuando viene el pacto. Entonces, es un pacto el que ocurre, y esto es algo maravilloso. Porque, de hecho, Dios no permite que Abraham sea partícipe. Porque el verso 17 dice lo siguiente: cuando el sol se puso y cayó la noche, apareció una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Vemos que Abraham no estuvo directamente involucrado en el pacto, porque de haberse involucrado directamente en el pacto, el eslabón más débil sería Abraham. Y por esa misma razón Dios no quiere que el pacto dependa de los hombres, por eso no puedes salvarte por tus propias obras. Jesús hizo un acuerdo con el Padre a tu favor, por eso esta es tu parte. Y el pacto está entre Jesús y el Padre, el Espíritu, la hornilla humeante, la antorcha encendida. El Hijo hizo un pacto con el Padre, por esto este pacto es inquebrantable. Y decimos sí a este pacto. Y ese pacto se estableció a nuestro favor para que pudiéramos participar. Entonces Abraham no estuvo involucrado directamente. No estuvo involucrado porque él hubiera sido el eslabón débil. Y por eso Hebreos nos dice, capítulo 12, verso 24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel.
¿Qué significa esto? Que el Padre hizo un pacto con Jesús y habla sobre la fuerza de Jesús. Y no habla de la inutilidad y la fragilidad de los hombres. Por eso esto es muy importante, que entendamos lo que es el pacto de fe y de los pasos que tenemos que hacer antes. Necesitamos esa revelación, necesitamos esa confesión, ese compromiso y esa lucha. Y luego caminaremos en pacto. Por eso es muy importante entenderlo. Y lo siguiente que ocurre es que hay una bendición de fe. Y se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. En la Escritura esto se conoce como la concesión real. Dios les dio una tierra. Dios les dio una tierra y les dio órdenes de marchar para asegurar esta tierra. Nos ha dado órdenes para marchar también. Dios nos ha dado órdenes para marchar también. Nosotros tenemos que reunir a los habitantes para esa tierra, para que podamos gobernar y reinar con Cristo en la eternidad. Ellos reunieron la tierra, nosotros reunimos a la gente de toda tribu, lengua y nación. Y por eso necesitamos entender que nosotros formamos parte del pacto, llevando la bendición y llevando la bendición a todos aquellos que necesitan a Jesús. ¿Cuántos saben que la gran comisión no es opcional para nosotros? No lo es. Hay gente que me ha dicho, yo no he decidido si involucrarme en las misiones todavía o cuándo. Bueno, esa decisión ya se ha tomado. Solo hay 3 tareas: o vas, o envías, o desobedeces. Esas son las 3 opciones. Amén. Si no estás yendo, estarás enviando. Y si no estás yendo ni enviando, eres desobediente. Creo que queda bastante claro. Y lo que hay que entender es que hemos sido llamados a hacerlo. No es una sugerencia. Es una orden. Así que la gran comisión debe llevarse a cabo por la gran orden. Por eso en Mateo 28 dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nos dice: pídanme, y yo les daré las naciones por herencia. Tuyos serán los confines de la tierra. Entonces sabemos que Dios nos llamó y ha hecho un pacto con nosotros y que hay bendición que se basa en la obediencia. Regresemos un poco al pacto que hay entre nosotros, porque podemos hacer pactos unos con otros. Pero hay bendiciones que vienen con el pacto y que no vienen si no estamos en pacto. Debbie y yo nos casamos. Imagina el 18 de abril de 1975. A las 6 de la tarde, yo dije acepto. Imagina si le hubiera dicho sí, yo dije acepto y lo dije muy en serio, pero que te vaya bien en la vida, ¿sabes? Porque ya te confesé como mi esposa, así que te vaya bien. Ahora, si quieres, de vez en cuando te puedo visitar para que me laves la ropa y tú haces esto y yo hago lo otro. Y ojalá seas bendecida porque, oye, estamos en pacto. Estamos en pacto. ¿Cuántos saben que eso es una tontería? Este sería un arreglo bastante ridículo. No hay manera de que esto funcione. Repito, esto no funcionaría. ¿Por qué? Porque la confesión... Quiero llegar a un punto. Porque lo que hacemos es vivir la vida como se nos dé la gana, y cuando morimos alguien intenta buscar la fecha en que le confesaste. ¿Y cuántos saben que esa clase de compromiso es más delgada que las hojas de los cuadernos? Porque si solo te quedas con el día en que confesaste, pero no intentas dar ningún compromiso, o no luchaste por el compromiso que tenías, y quieres reclamar la bendición de algo en lo que nunca invertiste nada, parece que ya no estoy ni predicando ni enseñando, parece que estoy entrometiéndome, pero es que esta es la verdad.
esa experiencia es sumamente delgada. Por eso es que hay ciertos pasos que tenemos que cumplir. Porque necesitamos entender que la bendición es automática con la salvación. Pero hay un paso más que quiero compartirles en esta noche. Las bendiciones vienen automáticamente con una vida de pacto. Pero los beneficios, que serán lo último de lo que hablaré en esta noche, tienen que ser cosechados. Tienen que apropiarse. Es como la póliza de un seguro de vida. ¿Cuántos saben que si mueres, esos beneficios tienen que ser apropiados? Sí, puedes tener una póliza de vida, pero si no te apropias de los beneficios, ellos no te van a estar buscando después de que mueras. Tendrás que ir a cobrar esa póliza y decir, estos beneficios son míos, quiero apropiármelos. Ahora, hay otra parte y esto completa el círculo. ¿Recuerdas que al principio dijimos que Dios el Padre origina, Jesús ejecuta y el Espíritu revela? Decimos amén y todo da la gloria a Dios. Así que llegamos otra vez a esta escritura. Capítulo 15, versículo 1. Porque en Génesis capítulo 15, versículo 1, hay 6 palabras que se usan por primera vez en la escritura. Se llama la doctrina de la primera mención. Cuando se encuentra a Dios en un patrón particular, es importante entender que Él no cambia sus patrones, así que si encontramos algo en la Escritura por primera vez y se revelan estos principios, puedes depender de esos principios eternamente. El fundamento que Dios tiene para el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y poco me importa lo que diga cualquier político. Esos principios se establecen por la palabra de Dios. Y lo que cualquier político se atreva a decir no va a alterar estos principios. Dios lo ha ordenado. Y Él lo ha establecido desde el Génesis. Y esto es eterno. Esto no cambia. Y no me importa lo que cualquiera diga. No me importa. Esto nunca cambiará. Así que al ver la doctrina de la primera mención hay que parar y ver exactamente qué es lo que hace este círculo. Las bendiciones son automáticas. Pero los beneficios tienen que cosecharse, tienen que apropiarse. Aprendámoslo bien, los beneficios tienen que ser cosechados, apropiados. Vemos la bendición de la concesión real. Pero retrocedamos y establezcamos estas palabras. De hecho, la primera palabra de la que quiero hablar es de la palabra misma. Representa la comunicación. Dios se comunica con Dios. La palabra, el verbo es Cristo Jesús y Él se comunica con Abraham, mostrándole la obra futura que habría de hacer. Nosotros nos comunicamos entre nosotros con palabras. Con palabras. Dios se comunicó con Adán en el jardín con palabras. Por eso tenemos que entender que si yo dejo de decir palabras, entonces dejo de comunicarme. Así que en el jardín, Adán estaba comunicándose con Dios y luego pecó. Y cuando Adán pecó, la comunicación con Dios se detuvo y se echó fuera a Adán de este jardín. Pero cuando Abraham creyó, se restablece la comunicación y nosotros recibimos el beneficio de la oración. ¿Cuántos saben que comunicarse con Dios mediante la oración es un beneficio? Es un beneficio del que tienes que apropiarte. Si tú no oras, ¿cuántos saben que si bien Dios está abierto a la comunicación, Él dice, ustedes no reciben porque no piden? Por lo tanto, tenemos el derecho a la comunicación y qué gran privilegio es este, el privilegio de orar. En mi camino hacia acá yo pensaba, qué gozo, qué gran gozo que podemos levantarnos a las 2 de la mañana y platicar con Dios. Y su respuesta es sí. ¿No es maravilloso que no tengamos que ir con un sacerdote y sacrificar a un animal y pasar por todo este ritual y decirle al sacerdote, ¿puedes decirle esto a Dios por mí? ¿No es maravilloso que solo tengo que abrir mi corazón y que Él sepa mis necesidades? Que tengo la habilidad de comunicarme con el Dios eterno, que no es algo que está en mi imaginación. ¡Qué deleite, qué gozo, qué gran beneficio del reino! Pero mucha gente sigue sin orar. Mucha gente sigue sin orar. Es un beneficio, tienen que apropiarse de este beneficio. Subraya esta palabra en tu Biblia.
La palabra del Señor, el verbo del Señor vino. Habrá quien diga, yo no hago notas en mi Biblia, pues toma la de tu vecino y escribe en la suya, pero escríbelo. Destaquemos esta palabra porque es la primera vez que se usa la palabra palabra en la Escritura. La palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. Lo segundo es, no temas, Abraham. Subrayemos, no temas. Porque ¿cuántos saben que cuando Adán pecó, el temor nació? Él tenía miedo del Señor, él se ocultó del Señor. Y hay que entender que Dios no nos dio un espíritu de temor. Timoteo nos dice que el espíritu de temor viene del enemigo porque Adán y Eva fueron engañados. El temor nació de la desobediencia a la palabra de Dios con Adán. Pero ¿cuántos saben que cuando Abraham creyó, el amor perfecto echó fuera el temor? Porque no hay temor. Juan nos lo dice. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera todo temor. Pero hay que apropiarse de este beneficio, o podemos vivir en temor el resto de nuestra vida, queriendo andar en fe, porque no hemos comprendido el amor de Dios. La Escritura dice que el que teme no ha sido perfeccionado por el amor. Es lo que Primera de Juan 4:18 dice. Es importante entender que este es un beneficio. Es la primera vez que se ve en la Biblia, no temas. Aunque en la Escritura, esta palabra se encuentre 365 veces. Cada día de toda tu vida, cada día de cada año, el Señor te dice, no hay razón para temer. Yo te amo. No hay necesidad de temer. No sé tú, pero yo he luchado contra el miedo toda la vida. Me tomó años superar el miedo. Pero cuando llegué a entender el amor de Dios, gracias a Dios ya no tengo por qué caminar en miedo. Ya no soy ningún esclavo del temor. Gracias al amor de Dios, y este beneficio está ahí para ti. Tienes que apropiártelo. La tercera cosa que hay que subrayar es la palabra visión. Cuando Adán pecó, su visión cambió. Él ya no tenía la capacidad de ver en el plano espiritual, él ya estaba cegado en lo espiritual. Y sus ojos de la carne fueron abiertos y se dio cuenta que estaba desnudo. Escúchame, el pecado cambiará tu visión de Dios. De hecho, soy capaz de decir que nadie cae en pecado sin antes haber tenido ceguera. La Biblia dice que si el Evangelio está oculto, 2 Corintios 4:3, está oculto, escondido para los que no pueden ver, a quienes el Dios de este mundo ha cegado para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo y crean. ¿Esto qué significa? Que el pecado trae ceguera a nuestra vida. La gente está cegada por el pecado. Adán estaba cegado gracias a su pecado. Pero cuando Abraham creyó al Señor, la habilidad para ver en el plano espiritual fue restaurada otra vez. Él fue capaz de ver la obra completa de Jesucristo. Fue capaz de ver cosas que otras personas no veían. Escúchame, cuando tú le dices a la gente que Dios te ha dado una visión en la vida, ¿tú entiendes que has oído algo que ellos no oyeron? Y que esa voz te llama a un lugar que ellos no han visto. Ellos creen que tú estás loco. Pero tú ves con claridad lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque ves con los ojos de la fe el plano espiritual. Y ellos ven lo natural con los ojos de la carne. Sí me doy a entender. Es importante entender que tu visión es distinta. ¿Por qué? Por el beneficio de la obra completa de Jesús. Abraham creyó la palabra que se restableció por la oración. De repente ya no tenemos por qué temer, de repente ya podemos ver en el plano espiritual cosas que la mente natural y carnal no puede ver. Así que cuando hablas con un pecador, estás hablando con una persona muerta. Él no necesita que tú le des tus anteojos. Él no necesita que enciendas otra luz. Lo que necesita es nacer de nuevo. No puedes enseñarle verdades espirituales porque no puede verlas. ¡Qué gran privilegio, qué gran beneficio! Que podemos experimentar la palabra de Dios, que no tenemos miedo y que ahora Dios puede darnos revelación. Gracias sean dadas a Dios por la revelación. Que podemos ver en el plano espiritual. No tengo por qué temer. Tú no tienes por qué temer.
Avancemos porque el miedo ya no está. Yo soy, yo soy. Es la primera vez que encontramos las palabras yo soy en la Biblia y representa la provisión del Señor. Yo soy. La palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciendo no temas. Yo soy. Porque cuando Adán pecó había perdido la provisión de Dios y tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente. Y yo no sé tú, pero quiero tener una larga charla con Adán cuando yo llegue al cielo. Me encantaría decirle algo. Oh, Dios. Ahora te ganarás el pan por el sudor de tu frente. Pero una vez que Abraham creyó, se reactivó lo que dice Filipenses. Mi Dios suplirá mis necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, por Cristo Jesús. Filipenses 4:19 ahora aplica a nuestras vidas porque mi Dios suple mis necesidades. Es un beneficio. No es automático. Tiene que ser apropiado por cómo tratamos al dinero. ¿Me puedes dar un amén? Disculpen. Entonces, estas cosas son beneficios que tienen que apropiarse. La palabra del Señor vino a Abraham en una visión, diciendo, no temas, porque yo soy tu provisión. Filipenses 4:19 ahora aplica a ti. No solo financieramente, eres un ciudadano del cielo. Estamos preparando un viaje a Sudáfrica, pero mi economía no depende de lo que esté ocurriendo en Sudáfrica. Mi economía se basa en la ciudadanía de mi país. ¿Me doy a entender? Escúchame, tú y tu futuro se basan en la economía del cielo, no en la economía de la bolsa de valores. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen pan. Y podría añadirle, y nunca los verás. Gracias a la economía del cielo, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús nuestro Señor. Pero tiene que ser apropiado. Número 5. La palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciendo, no temas, porque yo soy tu escudo. Cuando Adán pecó, su escudo fue removido y sabía que estaba desnudo y vulnerable. De hecho, trató de cubrir su desnudez con plantas, con hojas, y esto fue algo que el hombre hace, trata de cubrir su propia vulnerabilidad. Pero ¿cuántos saben que no funcionó? No funcionó. Entonces, Dios se mueve por la fe y cubre a Abraham con un escudo de protección de su gracia y gloria. Dios te cubre la espalda. Dios te cubre la espalda. ¿No das gracias porque así lo hace? Hace no mucho hablaba con algún joven sobre cómo los gladiadores o algunas clases de gladiadores eran en tiempos de Jesús. Los gladiadores romanos. Una cierta clase de gladiadores solo cubrían sus cuerpos por la parte frontal, con armadura. Y esto me causa mucha gracia porque si se dan la espalda, les pueden disparar con una flecha o les pueden hacer cualquier cosa porque solo están cubiertos del frente. Pero esta clase de gladiadores peleaban en parejas y se pegaban a la espalda de uno del otro. Y el gladiador que estaba a su espalda era llamado el paráclito. Es decir, cuando estaban en combate podían girar y sentían los hombros del otro gladiador girando y ajustaban sus posiciones. ¿Y sabías que esa palabra se usa para el Espíritu Santo? Que Él está justo a nuestro lado y pensamos que vamos por la vida tomados de su mano, pero no es así. Él te está cubriendo en tus áreas más vulnerables. Gracias a Dios porque es así. Él te cuida las espaldas y tienes que decirlo más seguido. El Espíritu Santo me cuida las espaldas. En tus áreas más vulnerables Él te cubre porque Él es tu escudo y tu fortaleza, para que las flechas del enemigo no puedan herirte. Ya no te encuentras desnudo. Estás cubierto con la armadura de Dios. Él te cuida la espalda.
La palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciendo, no temas, yo soy tu escudo. Y la última palabra que quiero darte es recompensa. Estas palabras, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciendo, no temas, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Estas 6 palabras se encuentran por primera vez en la Biblia en este pasaje, uno de los pasajes más poderosos de toda la Escritura en cuanto a la primera mención. ¿Qué ocurrió cuando Adán pecó? Cuando Adán pecó, tuvo que ser echado del jardín del Edén y perdió el paraíso y llegó a ser un hombre muerto. Él perdió su privilegio de estar en el jardín y en el paraíso. Y la muerte fue el resultado. ¿Qué pasó cuando Abraham creyó? Él perdió su castigo de muerte y obtuvo la recompensa del paraíso. ¿Entiendes que el día en que tú vayas al cielo, no es porque te mereces el cielo, sino que es por la obra completa de Jesús? Y esto me llena de un gozo tal que quiero brincar sin parar. ¿Me estás escuchando? La palabra del Señor ha venido a mí. La palabra del Señor vino en una visión, diciendo yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Todo lo que Adán perdió por el pecado, Abraham ganó por la fe. Y estos mismos 7 pasos que se encuentran en Génesis capítulo 15 son exactamente las mismas cosas que tenemos que experimentar aquí, en el Nuevo Testamento, para entrar en un pacto con Jesús y tocar en la orquesta de Dios. Pero qué gran gozo, qué gran gozo, qué gozo es tocar en la orquesta de Dios y entender que yo no merecía un lugar ni en la primera silla ni en la 14ª de esta orquesta. Él me dotó para tocar. Y todo se trata de Él. ¿Cuántos saben que Dios es el que origina? El compositor de este gran plan. Jesús es la partitura. Él es la letra de esta gran orquesta y el Espíritu Santo tiene su batuta marcando el tempo para llamar la atención de la orquesta. Y la única forma de estar afinados y no ser discordantes es tener los ojos puestos como un láser en el Espíritu Santo y tocar tu parte. Mi habilidad musical es nula, pero voy a cerrar con lo siguiente. Creo que yo podría tocar un solo instrumento, y ese sería el triángulo. De hecho, esto lo dije y hace poco alguien me compró un triángulo. Porque aquel que toca el triángulo, imagina cómo es visto por los otros en la orquesta. Primero vienen los que tocan la tuba. No sé cuánto pesa ese instrumento, pero se ve pesado. Y aquí viene. Hola, muchachos. Y todo el mundo está así de te odiamos, te odiamos. Se coloca con la orquesta y ahí está. Y bueno, este muchacho no toca. Casi ni participa en la música. Los demás llevan la armonía, la melodía, crescendos, y el de triángulo está ahí. Y cuando le llega su hora, el director... Ahí va. ¡Tin! Yo creo que podría hacerlo. Y honestamente, mi habilidad musical es nula, pero yo creo que podría hacerlo bien si alguien me marca el tempo. Pero toda la música tan gloriosa para ese único golpe. Todos hacen todo y él hace ese único golpe. Pero es el que mantiene todo en su lugar. La cereza del pastel. Cuando pienso en esto, creo que exactamente eso es lo que estoy tocando en la orquesta. Porque Dios me ha concedido una parte, aun conociendo mi inhabilidad. No importa qué tan capaz creas ser. Solamente eres tú. ¡Ting! Cuando Él lo marque. Eso es lo que es. Pero esto fue gracias a su salvación. Por favor, nunca tomes en poco tu parte en la orquesta.
Toca siempre con todo lo que tengas, para la gloria del compositor, la partitura y el director. Oremos. Padre, te amamos de todo corazón. Sabemos que somos salvos por gracia y por fe, no por nosotros mismos. Es un don de Dios. No es porque nosotros lo merecemos. Todo es por la obra completa de tu Hijo, Jesús. Padre, tú orquestaste un plan y Jesús lo ha ejecutado. Y cumplir todo lo que tú deseas. Ahora el Espíritu Santo nos ha traído a una orquesta. Mediante su guía y liderazgo desempeñamos un papel que ni siquiera comprendemos. Pero por tu gracia y misericordia lo vuelves un sonido armonioso que trae toda la gloria al compositor. Ayúdanos a vivir para que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, Señor. Señor. Señor.